Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica y voy a hablaros sobre el acoso escolar y qué podemos hacer como madres, padres de hijos que pueden sufrir acoso escolar o pueden ser acosadores o pueden ser observadores de estas situaciones. Bueno, está dirigida a todos los padres y madres porque creo que es algo que se vive en todas las clases, en todas las aulas y que es importante conocer la realidad y poder darles las herramientas a los chavales para que ellos puedan frenarlo, puedan pararlo o puedan protegerse, dependiendo del caso. Bueno, he dividido un poco la charla en tres bloques. El primero, un poco para ver las características que nos podemos encontrar de acosadores, víctimas, observadores. Y plantearnos un poco si nuestros hijos e hijas pueden estar formando parte de esa situación. Luego el segundo bloque con todas las indicaciones para poder prevenirlo, cosas que podemos hacer desde casa, cosas que podemos hacer con ellos. Y el tercer bloque ya dirigido a qué hago si ya la situación pues, se ha ido de las manos y ya estamos pues, ante algún caso de acoso, ¿no? Cómo actuar desde los diferentes puntos, sea víctima, sea acosador o sea observador. Bueno, comenzaremos por ver qué es el acoso, ¿no? Es ese maltrato verbal, físico, psicológico, no tiene por qué ser solo físico. Hay muchas formas de maltratar de alguna manera a otra persona, ¿no? Únicamente haciendo el vacío, eso sería un maltrato psicológico y se puede hacer mucho daño. Para hablar de acoso escolar se ha tenido que producir más de 3 veces. Parece que hay un acuerdo en que esa sería pues, la clave, ¿no? Más de 3 veces, pero sí que yo diría que ante las primeras señales, cuanto antes se actúe mejor. Tiene que haber intencionalidad de hacer daño a la otra persona y un desequilibrio de poder, ¿no? Hay una persona que está por encima de otra, ya sea físicamente, ya sea psicológicamente, porque sabe más cosas, porque es más fuerte, que está por encima de otra persona. Estas son pues las características generales que conocemos de lo que es el acoso. ¿Dónde tiene lugar el acoso? Siempre está relacionado el acoso escolar con el colegio, ¿no? Se puede dar dentro del mismo centro, fuera del centro, pero con los compañeros. Y luego tenemos un caso especial que es el ciberbullying, que es cuando el acoso da el salto a las pantallas y ya no tiene por qué ser únicamente en el mismo centro, puede ser de un centro a otro, de personas que incluso no conozca directamente nuestro hijo o hija. Entonces, bueno, aquí ya entran otros factores a tener en cuenta dentro del ciberbullying, que si os interesan os invito a ver la charla sobre el ciberbullying que encontraréis dentro del mismo canal del Ayuntamiento de Alagón. Especificar de todo esto, del ciberbullying. Bueno, antes de empezar a contaros, de entrar ahí en materia de víctimas, observadores y acosadores, os quiero hacer un poco de reflexión de qué recuerdos tenéis vosotros de cuando ibas al colegio, de vuestra época escolar, ¿no? De situaciones que habéis vivido, de cosas que pasaban en clase, porque estoy segura de que todos tenemos recuerdo pues, de cuando alguien se metió con nosotros o de cuando vimos como otra persona le hacía daño a algún compañero o le insultaba o le hacían el vacío. Son cosas que se nos graban, ¿no? Que nos quedan ahí, sobre todo si las hemos vivido nosotros, pues que nos pusieran un mote, que se rieran de nosotros por algo, esas bromas que no son bromas porque están ahí orientadas para hacer daño o para reírse de alguien. Todo esto para llegar al punto de que, aunque sean cosas que siempre han estado ahí, que siempre se han vivido, que es algo relativamente normal, no deberíamos normalizarlo porque al final el acosar a alguien, el burlarse de él, reírse de él, ponerle motes, hacerle un poco la vida imposible o de manera puntual molestarle, es una forma de violencia y no debería estar permitida. Entonces, eso muchas veces decimos, son cosas de niños, son cosas que pasan, eso pasa en todos los sitios, pues es lo normal, pues un poco esas creencias erróneas que tenemos
y que no deberíamos tener. Cualquier forma de desprecio a los demás es violencia y deberíamos pararla, y más en estas edades en las que se pueden conseguir muchas cosas de cara al futuro, ¿no? Si tienen una buena educación de base de cómo tratar a los demás, de no permitir estas cosas de violencia, maltrato físico, psicológico, verbal, pues mucho mejor, mucho más positivo, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas en estas edades. Vamos a hablar también un poquito de cifras sobre el acoso escolar, para que nos situemos, para que tengamos claro que esto es una realidad, que esto ocurre. Aquí os muestro los resultados de un informe elaborado por Save the Children, que bueno, hicieron una encuesta a jóvenes españoles, y estos son los resultados que sacaron, ¿no? Que obtuvieron. De ellos había alrededor de 20.000, un 10% consideraba que sufría acoso, que eso serían, pues alrededor, si lo extrapolamos a la población española, ¿no? Serían unos 111.000 estudiantes que sufren acoso. Un 7% sufre ciberacoso, que serían alrededor de 82.000 personas, 82.000 jóvenes. Fijaros que son datos importantes y que bueno, que están ahí, que estamos hablando pues de considerar que sufres acoso porque te lo harán constantemente, lo vives diariamente, pero hay muchos casos puntuales que los que no se está haciendo nada, y que a lo mejor incluso las víctimas no consideran que están sufriendo acoso, o sea que podrían ser incluso mayores estos datos. Un 5% reconoce que acosa y un 3% también reconoce que realiza ciberacoso. De los que lo reconocen, ¿no? El insulto es la manifestación más recurrente del acoso porque es lo más fácil. Al final insultar a alguien es la forma más sencilla de meterse con alguien o de molestar a alguien. También en las redes sociales ocurre que el insulto es la más frecuente. 1 de cada 3 reconoce haber agredido físicamente a un compañero, que parece que ese maltrato físico está un poco más de manera ocasional o más de manera puntual, son algunos casos, puede ser más maltrato verbal, psicológico, para nada. O sea, los datos nos revelan que es una realidad que está ahí, y que muchos están sufriendo, ¿no? Y que es importante que pongamos medidas y que hagamos todo lo que esté en nuestra mano. Un 50% de los estudiantes ha insultado o dicho palabras ofensivas alguna vez, ¿no? Yo creo que serán más de un 50%, pero pues esas palabras ofensivas, esos insultos van dirigidos a otra persona. Aquí hay mucho trabajo por hacer en cuanto a las formas de violencia, las formas de relacionarse con otros, para conseguir que esto no sea lo normal, porque es que está normalizado entre ellos. Incluso nosotros le quitamos importancia muchas veces. Bueno, más datos de este informe que os comentaba de Save the Children, pues bueno, ahí se ven que es lo más frecuente, los insultos, tanto directos como indirectos, pues se llevan prácticamente todo el porcentaje de tipos de formas de dañar, ¿no? Habría pues un 35% y un 27% se llevarían los insultos. Luego ya estarían los golpes físicos con un 23%, que también nada desdeñable. Luego estaría la exclusión, hacer el vacío, vaya, difundir rumores, y luego en últimos lugares quedarían pues las amenazas y el robo o daños a la propiedad. Al final hay que pensar que es lo más fácil, pues son hablar, ¿no? Los insultos, y muchos jóvenes pues los sufren a diario. De hecho, ese porcentaje que aparece en rojo debajo es de los que lo sufren de manera diaria, y el bloque azul sería de manera ocasional. ¿Puede mi hijo estar formando parte del acoso escolar? Que es una pregunta que nos podemos hacernos si habéis llegado hasta aquí. Pues ya os respondo que sí. Igual que vosotros, cuando ibais al colegio también formaríais parte del acoso escolar, siendo víctimas, siendo acosadores o siendo observadores. Porque creo que en todas las aulas siempre hay algún caso, aunque no hablemos de acoso escolar en serio porque no ha llegado a unas consecuencias graves, gracias a Dios no llegamos a los extremos en todos los sitios, pero sí de insultar de manera frecuente a un compañero, seguro que lo vivimos en clase.
¿Qué características podemos encontrar? Bueno, ¿qué perfil, cuando pensamos en una víctima de acoso escolar, qué perfil nos viene a la mente, ¿no? Un poco las características que generalmente suelen tener las víctimas de acoso escolar son estas. Psicológicamente, pues son personas con ansiedad, inseguridad, timidez. La baja autoestima y la falta de habilidades sociales suelen ser dos de las características más importantes. Que le hacen pues no tener a lo mejor unas relaciones relativamente normales entre los compañeros de la clase y que sea pues víctima objetivo, ¿no?, de acosadores. Y luego que esté aislado, porque el acosador, si alguien le rebate lo que hace, pues puede echarse para atrás, pero si lo hace a una persona que está sola, que no tiene apoyo, que no tiene ayuda, tiene el camino mucho más fácil. Luego físicamente también podemos encontrar características como llevar gafas, exceso de peso, forma de hablar y gesticular, el pelo. Al final características que hacen diferente a una persona, ¿no? Cuando alguien se sale de lo normal ya es blanco de burlas o de críticas, de opiniones. Y socialmente pues nos encontramos con personas que pueden tener pocas amistades, poca relación con otros, no tienen un grupo de apoyo que pueda ayudarle a por plantarle cara al acosador o a que el acosador no le vea directamente como alguien. También tiene que haber unas características que el acosador vea que puede molestarle por lo que sea, ¿no? O escasa participación en actividades grupales. Esto al final pues son características generales. No se tienen por qué dar todas, pueden darse aisladas y podemos encontrar casos pues de personas con buenas habilidades sociales y buena autoestima que se ven afectadas por el bullying, ¿no? Porque alguien pues se dedica a insultarles, a hacer comentarios acerca de ella, pues es que desde el típico empollón que todos conocemos, ¿no? Pues cada vez que le dan el examen, mira qué empollón, otra vez ha sacado tal, otro día, a casos pues más graves. Entonces, cualquier característica que se nos ocurra puede ser motivo de que sea una víctima de acoso. Ya veríamos la gravedad. He querido incluir este cuadro que son en relación al informe que os comentaba antes que elaboró Save the Children acerca del acoso escolar y ciberacoso. Recogió las razones por las que las víctimas creen que les acosan, para que veamos qué hay detrás del acoso, ¿no? Qué creen las víctimas, y también os mostraré también por qué los acosadores acosan. La primera es por molestar, o sea, que lo hagan por molestar, y al final es esa visión que se tiene, ¿no? ¿Por qué te lo hacen? Por molestarme, porque por otra cosa, por mis características físicas, por cómo soy. Al final eso lo hace objetivo del acosador. Porque me tiene manía, por las cosas que me gustan. Otro porcentaje importante decía que no lo sabía, un 10%. Y luego ya, pues con menos un porcentaje, gastar bromas, vengarse de mí, color de piel, cultura, religión, orientación sexual o porque le provoqué. ¿Vale? También dentro de las víctimas encontramos dos perfiles de víctimas. Estarían las víctimas más pasivas, que no se enfrentan al acosador, no le dicen nada, y luego estarían las activas o provocativas, que son las que reaccionan con una actitud agresiva, ¿no? Y le responden y se enfadan, incluso pueden acabar metidos en peleas y demás, pero siguen siendo víctimas, vaya. Entonces, bueno, ahí sí que tener en cuenta que la víctima puede tener estos dos perfiles, ¿no? Podemos estar hablando de víctimas que callen y traguen todo lo que les pasa, y víctimas que se enfrenten, pero vaya, sin posibilidad de enfrentarse casi. ¿Qué cambios podemos notar en la víctima? ¿Qué señales me pueden avisar de que mi hijo o mi hija puede estar siendo víctima de acoso escolar? Porque una cosa que tenemos que tener muy clara es que esté sufriendo acoso escolar no quiere decir que nosotros lo sepamos. De hecho, es muy probable que no lo sepamos, porque a alguien que le humillan en clase, se meten con él, le insultan, le tiran sus cosas, le cogen su mochila, le hacen pues toda esta serie de cosas, sentirá seguramente vergüenza y no querrá contarlo. Piensa cómo te sentirías tú si te estuvieran haciendo la vida imposible en el trabajo. Te sentirías
lo contarías abiertamente, tendrías esa facilidad para contárselo a tu gente cercana. Entonces tenemos que pensar pues que ellos seguramente no nos lo cuenten, tenemos que detectar esas señales que nos avisen. Podemos notarles más tristes, más vulnerables, que no quieren ir al colegio, podemos notar también, y que hay absentismo escolar, pero muchas veces justificado porque se encuentran mal, a veces con síntomas que no corresponden a ninguna enfermedad. Pues a lo mejor de dolores de tripa, mareos, se encuentra mal, pero no, el médico no le ve nada. Podemos ver que aparecen marcas o rasguños, que les aparecen sus cosas o que pues, hay daños de su material, ¿no? El rendimiento escolar también es un punto muy importante. Cuando el rendimiento escolar disminuye, siempre hay que ver qué hay detrás, qué es lo que está pasando, ¿no? Esto, si normalmente tenía unas notas buenas o medias, que de repente haya una bajada de las notas, nos tiene que alertar de cualquier cosa. Puede ser acoso escolar o puede ser cualquier otra situación, pero es algo que le está afectando como para bajar el rendimiento, y es importante poner el foco ahí. No tanto centrarnos a lo mejor en ese castigo que es casi lo que nos sale, pues ha suspendido todo, no has estudiado nada, sino más en hablar y preguntar qué es lo que está ocurriendo, que cree que le ha hecho llegar a esa situación, ¿no? Si tenía buenas notas, cómo ha llegado ahí. Luego podemos verle más introvertido, más introvertida, pues que no apenas cuente cosas, que no quiera hablar de clase, de las cosas que le pasan. Podemos ver síntomas como ansiedad, depresión y miedo también a ir al colegio. Poner excusas de no encontrarse bien también puede ser una señal de que, como os decía, ¿no? Absentismo escolar, pero además justificado de alguna manera porque no se encuentra bien, pero no sabemos por qué. Pueden aparecer problemas de concentración que lleven a esa bajada de rendimiento, niega hechos o proporciona información incongruente y contradictoria, puesto que no nos quiere contar, no habla. Vemos que tiene pocas relaciones o que de repente ya no hace planes con compañeros que antes hacía, o ha cambiado de amigos drásticamente, o de repente no tiene amigos, dice que nadie le cae bien, ¿no? Todo esto nos puede dar pistas de que algo ocurre. Estas pistas puede ser que esté sufriendo acoso o puede ser que le esté pasando alguna otra cosa, ¿no? Son todo señales de alarma que deberíamos sentarnos con nuestros hijos e hijas y hablar con ellos para ver qué es lo que ocurre. ¿Qué características tiene un agresor? ¿Qué perfil de persona nos viene a la cabeza cuando pensamos en un agresor? Bueno, pues generalmente hay una falta de empatía, que es esa falta de empatía lo que les lleva a hacer daño a otros. Hay una deficiencia en las habilidades sociales, la forma de relacionarse es principalmente agresiva con otros. Podemos ver pues, que son personas más impulsivas, con una baja autoestima. Podemos pensar que el agresor va sobrado de autoestima porque se siente muy guay y por eso está por encima de los demás, pero no. La baja autoestima suele ser una de las características que tienen las personas agresivas, ¿no? Al final es una carencia de algo y me falta, no sé cómo relacionarme con los demás, o tengo problemas que me hacen relacionarme de una manera agresiva. Y luego también podemos ver problemas para controlar las emociones, problemas para controlar la frustración, poca tolerancia a la frustración, ¿vale? Y luego pues también son personas porque tienen capacidad pues, para poner motes, ridiculizar, intimidar, empujar, golpear, ¿vale? Que necesitan casi un poco dominar a otros para sentirse bien, sentirse superiores y tener poder. Razones por las que los agresores acosan. ¿Por qué dicen los agresores que acosan? Ya hemos visto la perspectiva de las víctimas. Fijaros que la primera que dicen los agresores es no lo sé o no lo quieren saber. Pero bueno, nos quedaremos con gastar bromas que no son bromas, por molestar, por vengarse, porque le tengo manía, porque me provocó, por características físicas, color de piel, cultura, religión, orientación sexual o por las cosas que le gustan. ¿Vale? Vemos que también coinciden bastante con las que piensan las víctimas en cuanto a valores, quiero decir, ¿no? Por cómo es una de las razones por las que al final el agresor se centra en esa persona y no en otra. ¿Qué cambios podemos observar en un chaval que nos puedan dar pistas de que
puede estar teniendo estas conductas agresivas con otros? Pues que de repente empieza a formar parte de peleas, disputas, enfrentamientos, tiene problemas con otros compañeros de clase, no controla sus impulsos y reacciones, pues lo vemos pues, en la manera de hablar, de expresarse, de reaccionar ante las cosas que le ocurren. Se muestra en general pues, más agresivo, justifica su violencia y no valora la gravedad de los actos. Has insultado a otra persona, le has hecho daño, pero pues se justifica pues porque él me hizo tal o me hizo cual y por eso le he insultado. No es tan grave lo que le he hecho, ¿no? La violencia se aprende. ¿De dónde vienen esas conductas, ¿no? que podemos ver en los chavales? Bueno, si remontamos, ¿no? Puede ser que sea causa de una carencia de afecto dentro de la familia, ¿no? Pues por lo que sea, una familia desestructurada, ahí ha faltado algo que le ha impedido desarrollarse con normalidad y la forma de relacionarse es de manera violenta, ¿no? Luego la permisividad ante las conductas agresivas. Si se permiten determinados comportamientos, determinadas expresiones, determinadas formas, ¿no? de tratar en casa, pues eso también se lleva luego al día a día. Uso del castigo físico también, si dentro del hogar se utiliza el castigo físico, al final se aprende, por eso hay mucha insistencia en que no hay que utilizar el castigo físico con los niños y con las niñas, porque al final les estamos enseñando una manera de conseguir resultados y ellos lo pueden llevar a su día a día. El tener una supervisión constante también, que se les invada mucho su vida personal, ¿no? De qué hace, con quién está, a dónde va, pues al final hace que salgan no se sabe por dónde van a salir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estar demasiado encima de ellos. Luego conflictos familiares, vivir determinadas situaciones desagradables, problemas graves, ¿no? En la familia, pues que haya adicción al consumo de sustancias y demás, familias muy desestructuradas, eso puede llevar pues, que la persona también sea más agresiva. Y luego también se puede aprender en televisión, internet, videojuegos. Puede ser que el chaval, el chico o la chica, esté en un grupo de amigos que son generalmente acosadores y aprenda esas conductas de su grupo de amigos, ¿no? O sea, es que realmente la violencia se aprende en todas partes y la tenemos demasiado normalizada. No ponemos la luz de alarma muchas veces cuando hay conductas agresivas y sí deberíamos hacer, entonces las normalizan, ¿no? Igual que nosotros las tenemos normalizadas, ellos también. Entonces, cuando pensamos en un agresor, estará el caso extremo pues de una persona que tiene muchos problemas en casa, una situación complicada, que no ha tenido el afecto suficiente, no ha tenido el cariño suficiente, no ha aprendido a relacionarse con los demás, no ha desarrollado el apego, el amor de una manera adecuada y su forma de relacionarse es la incorrecta. Pero también podemos tener casos de chicos y chicas que han tenido en su casa las cosas son normales como en cualquier otra, sin salirnos de nada extraño, ¿no? Y que sin embargo muestra estas conductas. Entonces, realmente no se aprende la violencia, se aprende en todas partes y que tenemos que tener mucho cuidado. Y esto sí que es una reflexión que quiero que hagáis con este dibujo, que yo creo que queda muy claro, ¿no? Que podemos decir, qué crueles son los niños. Sí, que crueles son los niños, pero ¿dónde han aprendido eso? Porque nosotros sin querer hacemos críticas, sin querer, no, sin ser conscientes de que eso no debería ser lo normal, eso no debería ser el ejemplo que les deberíamos dar. Hacemos críticas de personas que a lo mejor no conocemos, críticas entendemos negativas, ¿no? Opinamos sobre todo el mundo, hacemos comentarios desagradables de otras personas, entonces muchas veces nosotros no controlamos cómo nos dirigimos o qué decimos de otras personas. Hablar a las espaldas de otros, es que es algo que hacemos a diario, es que es algo que hacemos de manera
continua y no nos damos cuenta de que eso que estamos haciendo no está bien y que lo están aprendiendo los niños. Entonces hay que tener también cuidado si decimos, bueno, es que en casa pues todo normal. Bueno, hay que mirar un poco con lupa, hay que ponerse las gafas de detectives de a ver qué cosas podemos estar enseñándole en casa que se lleven luego al colegio y las manifiesten con sus compañeros. Y luego el tercer grupo, hemos visto las víctimas, los agresores, los observadores están ahí y también tenemos que hacer algo con ellos. Hay 4 tipos de observadores. Los observadores pueden ser asistentes al agresor, es decir, que estén, por ejemplo, en su grupo y que también se animen, pues si ha insultado, apoyan el insulto, le añaden otro, vamos, que se convierten al final observadores que son también agresores. Luego podrían estar los reforzadores, que no se callan, pero sí que ayudan, ¿no? O se ríen del comentario que ha hecho, o se animan, ¿no? Si le cogen la mochila y empiezan a sacar cosas, pues él también, pues hará una cosa que le han tirado, la rompe. Se anima, no llega a ser también agresor, pero ayuda de alguna manera, ¿no? Luego estarían los externos pasivos, que son los que ven, oyen y callan. Y por último, los defensores. Los defensores, que son los que salen, evidentemente, como el nombre indica, a defender a la víctima y plantarle cara al agresor. Lo ideal es que todos esos externos pasivos, que en su mayoría los observadores son externos pasivos, por miedo al acosador no dicen nada, no hacen nada, por miedo a convertirse también en víctima, callan, lo ideal es que todos ellos se convirtieran también en defensores. También habría que ver si esos asistentes y reforzadores también lo están haciendo por miedo o por simpatizar con el agresor y que no me tome a mí como víctima. Si todos los observadores se pusieran en el punto de defensores, sería muy fácil erradicar el acoso escolar. De hecho, normalmente las campañas que se hacen sobre el bullying van orientadas en su mayoría a los observadores porque se ha visto que es con los que se puede conseguir cosas. El acosador es muy difícil que viendo una campaña publicitaria cambie su forma de actuar. La víctima es muy difícil que salga de esa situación de víctima y decida contar y pedir ayuda. Sin embargo, los observadores tienen mucho por hacer, ¿no? Si se ponen de acuerdo, si se unen para parar ese acoso, tienen mucho poder. Por eso muchas veces pues, se dirigen específicamente a ellos. He trabajado el tema del acoso escolar directamente con chavales y he insistido siempre mucho en esto, ¿no? El silencio es cómplice del maltrato. Si eres observador, no te calles y dejes que esa situación se mantenga. No te pongas en peligro, pero puedes hacer cosas para cambiar esa situación sin ponerte en peligro. Nadie tiene por qué saber que tú has ido a hablar con un profesor o que tú le has contado a tu padre o a tu madre, oye, mira, pasa esto en clase y creo que alguien tendría que hacer algo, pero a mí me da miedo, ¿no? No sé cómo hacerlo para no ponerme yo en peligro. Si callan y dejan pasar, pues al final se convierten pues, en personas más egoístas, insolidarias, insensibles, porque estoy viendo violencia todos los días y al final me acostumbro a ella y no hago nada para cambiarla. Normalizan la violencia y además pueden llevar pues, a más falta de empatía pues es que pues es lo que hace, el acosador está siempre haciéndole la vida imposible a otra persona y ya no empatizo con la víctima, con lo que está sintiendo, con la ayuda que puede necesitar. Segundo bloque, importante, prevención. ¿Qué podemos hacer desde casa? Ya hemos dado alguna pincelada, ¿no? De cosas que podemos hacer para que no se conviertan en ninguno de los 3 participantes del acoso escolar. ¿Qué podemos hacer para que no se convierta en víctima? Bueno, súper importante, comunicación y confianza, clima de comunicación y confianza para que nos cuente en el caso de que sufra algún tipo de acoso, que pueda hablar, que nos lo pueda contar, que nos pueda decir, mira, esto pasa. El silencio es lo que mantiene el acoso escolar la mayoría de las veces. Sale del silencio, nadie habla, ni la víctima ni los observadores dicen nada, se perpetúa la situación. Luego podemos trabajar su autoestima. Una baja autoestima hemos visto que era una de las características que podía tener la víctima. Entonces, si hay una buena autoestima y hay un clima de confianza y comunicación, si en algún momento es víctima de algún tipo de maltrato, va a poder hablar, va a poder contar, oye, mira, pasa esto.
Y luego también darle información. Esta información de nadie tiene que meterse contigo, nadie tiene que hacerte ese comentario, nadie tiene que hacer una broma de ti, tienes que plantarle cara, puedes hacerlo, tienes derecho a que nadie te haga daño. También necesitan saberlo y muchas veces no lo saben y siguen en esa situación porque no saben qué hacer, no tienen medios para ponerle solución. Entonces también es importante que dárselos a conocer y saber, nosotros tener claro como padres, madres, que ellos tienen esa información y que la pueden utilizar si la necesitan, ¿no? Consejos que les podemos dar. Que hay que evitar a los acosadores si, por ejemplo, viene, ojalá que no, ¿no? Pero nos cuenta nuestro hijo, nuestra hija, oye, hay una persona que se está metiendo todo el día conmigo, siempre me tiene que hacer algún comentario y a mí me hace sentirme fatal y yo no sé qué hacer. Bueno, hay que aconsejarles que eviten a los acosadores, que no se queden solos con la persona que les puede acosar, porque entonces ya es blanco perfecto. Controlar la ira, que no se enfaden delante de ellos, que no se la devuelvan, ¿no? Hay que parar la violencia y también no hay que darle más razones al agresor para atacar a la víctima. Dejar muy claros los límites, esto creo que es un consejo que deberíamos darle siempre a nuestros hijos e hijas, que dejen claros los límites en cuanto a que otras personas se dirijan a ellos. Si no nos gustan las bromas, se dejan claras desde el primer día. A mí no me hagas ese tipo de bromas que no me gustan, y menos de gente con la que no tengo confianza, porque a lo mejor entre amigos sí que se gastan bromas y tal, y bueno, pues se dejan pasar. Pero una persona, un compañero de clase con el que apenas tiene relación, hace una broma que no es una broma, que es una burla para reírse, y no planto cara, no digo, pues a mí no me hace ninguna gracia, hay que dejarlo claro desde el principio, ¿no? Sí que es importante que, pues, que ellos tengan esa seguridad, esa confianza en ellos mismos para decir esto no. Y que es una forma, una primera barrera, ¿no? Ya para el agresor, si el agresor ve que le plantan cara, pues a lo mejor se lo piensa. Puede ser que no, pero bueno, ya le estamos dando alguna herramienta. Y luego hablar mucho con ellos, animarles a hablar y darles la posibilidad de hacerlo. No hablar con ellos como un interrogatorio, que solo nos falta la linterna, la luz en la cara para que confiesen todo, ¿no? Sino hablar sin juzgar, que nos puedan contar, que podamos preguntarles cómo se sienten, qué ha pasado, qué ha ocurrido, ya no por casos de acoso escolar, sino en general, de todo, ¿no? Hay que darles espacio para que hablen sin juzgarles, simplemente escuchándoles, ¿vale? Ellos necesitan que se les escuche y muchas veces necesitan consejos, pero hay cosas que a los padres no cuentan, padres y madres no cuentan porque saben que pues, o le van a echar la bronca, o le van a juzgar, Hay que posibilitar esos momentos en los que se hable con los hijos e hijas y además hacerlo, sí, como padres y madres que ponen límites, pero también desde una situación solo de escuchar, no juzgar. ¿Cómo consigo que no sea el observador pasivo? Aquí hay que hacer trabajo, sobre todo, para que no se normalice y que no se fomente esta ley del silencio. Hay que hacerle ver que la violencia no es normal en ninguna de sus facetas, ni verbal, ni psicológica, ni física, que la física yo creo que la tienen todos muy claro, pero a lo mejor el hacerle al vacío a alguien, ¿a quién no le han dado de lado alguna vez, no? Pues está muy normalizado, pero es que es una forma de violencia, es una forma de acoso a otra persona. Entonces hay que enseñarle a que no hay que normalizar este tipo de conductas y a que no se callen, que no fomenten la ley del silencio. Si alguien está acosando a otro, que hagan algo para pararlo, sin ponerse en riesgo, pero que hagan algo. Aunque sea contárselo, que os lo cuenten a vosotros, mira, pasa esto en clase, no sé qué hacer. Luego también pues hay que educar en tolerancia, en respeto, solidaridad y también enseñarles a valorar lo diferente. ¿Qué pasa? Que nosotros criticamos muchas veces lo diferente, entonces es muy difícil enseñarles a valorarlo si nosotros lo criticamos. Pues desde peinados hasta alturas, pasando por vestimenta, todo lo comentamos, todo lo criticamos. Cuando alguien se sale de lo normal, siempre tenemos que poner la puntillita, ¿no? No lo valoramos. En forma de ser, de creencias, de gustos. Entonces sí que es importante, yo creo, educar en casa para valorar estas cosas y sobre todo no criticarlas, no juzgarlas. Y eso se hace con el ejemplo. ¿Cómo consigo que no se convierta en agresor? Trabajando la empatía
el autocontrol, tolerancia a la frustración, muy unida con el autocontrol, ¿no? Saber enseñarle vías de escape si se enfadan, si no pueden controlar la ira, el enfado. Luego el respeto y la responsabilidad, ¿no? Aquí pues es que es una carrera de fondo. No, esto no se hace en un momento, en un día. Esto se hace poco a poco y a diario siempre. Y al final me vuelvo a repetir, el ejemplo es muy importante en todo esto, el ejemplo que nosotros le damos, de preocuparnos por cómo se siente la otra persona, de que nosotros le demos el ejemplo de cómo manejamos nuestros enfados, nuestras frustraciones. Si nos enfadamos, gritamos y lo tiramos todo, le estamos dando el ejemplo perfecto para conductas violentas. Entonces hay que ver, ¿no? qué ejemplos damos en casa para poco a poco ir construyendo que no haya caso a que se convierta en un agresor. Hay un caso especial que es el ciberbullying, ¿no? Que ya os he comentado antes por ahí. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Solo daré una pequeña pincelada porque ya os he dicho que hay una charla específica de ciberbullying que podéis ver en este mismo canal, que trato pues, todos estos detalles de prevención y demás, y además yo creo que es muy interesante. Si habéis llegado hasta esta charla, os recomiendo mucho esta otra. Pero bueno, unas pequeñas pinceladas. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos no se conviertan ni en víctimas, ni en agresores, ni en observadores de ciberbullying? Bueno, pues no normalizar la violencia o las faltas de respeto a través de la pantalla, porque a través de la pantalla todos somos muy valientes, pero cuando estemos en la cara a lo mejor no tanto. Y una persona muy tímida a la cara seguramente no se enfrente con nadie, pero a través de la pantalla sí que lo puede hacer. Entonces hay que transmitirles mucho la idea de que si no le vas a decir a alguien algo a la cara, no se lo digas por internet. Si eres muy valiente para hacerle una crítica o para insultarle, ¿lo harías también a la cara? Piénsatelo 2 veces antes de escribir. Luego también hay que controlar el uso que hacen de los dispositivos, ¿no? Móviles, ordenadores. Creo que hay que controlar, bueno, está comprobado, ¿no? Que para que los chavales no se conviertan en víctimas, sobre todo en víctimas, hay que controlar el tiempo que utilizan el móvil y hay que controlar los contenidos, los sitios en los que visitan, ¿no? Qué redes sociales visitan con mayor frecuencia. Hay que poner un control. Creo que hay que poner un control de forma acordada con ellos. Hay que hacerles saber, pues mira, hay control de tiempo, vas a usar el móvil de tal hora a tal hora, no quiero que lo uses tal, no quiero que utilices estas páginas. Al final, igual que les ponemos límites de a dónde sí pueden ir, a dónde no, con quién queremos que vayan y con quién no, también con el móvil o con el ordenador, porque ahí estamos abriendo la puerta a todo y a todos, ¿no? Y hay que poner límites en este sentido. Y luego también pues explicarles los riesgos en cuanto a información personal que publican, porque es muy frecuente que ellos digan, no, si yo tengo mi perfil privado, porque eso se lo saben muy bien, y solo lo pueden ver la gente que me sigue, pero bueno, luego la gente que le sigue son 800 personas. Entonces, esas 800 personas las conoces, son tus amigos. ¿Qué información personal estás poniendo ahí? Yo al darles las charlas a ellos, sí que les hago una actividad en la que les hago pensar en sus datos personales, ¿no? Cosas suyas propias, de dónde van, con quién van, sus amigos, con quién viven, dónde viven, dónde han estado estas vacaciones, qué han hecho el fin de semana, qué van a hacer el próximo fin de semana. Y les planteo la duda de si esa información, cuántos de sus contactos la saben, cuántos de contactos de sus contactos, porque si un amigo sube una foto en el sitio en el que hemos estado este fin de semana y tiene su perfil público, la puede ver todo el mundo, por ejemplo. Y cuánto puede ver gente que no conoce. ¿Vale? Entonces, para que ellos reflexionen un poco de qué datos puedo saber yo misma, que apenas les conozco, si me pongo a buscarles en Instagram, en TikTok o en cualquier red social en la que publiquen cosas suyas, ¿no? Porque no son conscientes del peligro, pues a lo mejor de subir una fotografía poniendo dónde están. Dices, bueno, pero es que la he subido cuando ya no estaba ahí, pero es el parque al que voy todos los días por la tarde. Pues es que me estoy poniendo en el blanco ya no solo de ciberbullying, me estoy poniendo en el blanco de muchos riesgos que tiene internet.
porque eso, pues se abre la puerta a todo el mundo. Personas de fiar, personas de no fiar, violadores, no violadores, agresores, no agresores, gente con segundas malas intenciones o no. Entonces, bueno, tienen que tener mucho cuidado con la información que publican y con quién tiene acceso a esa información, para no ponerse más en riesgo. Volviendo al ciberbullying, si publican información personal de alguna manera a través de sus redes sociales, pues es que la pueden utilizar en su contra, la pueden utilizar para burlarse de él, la pueden utilizar para fines, para hacerle daño. Tercer bloque y último, ¿qué hago cuando ya ha ocurrido, ¿no? ¿Qué hago si mi hija es víctima de acoso escolar? Bueno, lo primero y más difícil, mantener la calma, porque me imagino la situación, pues de que tu hijo o tu hija te cuente, oye, mira, me está pasando esto en el colegio, y pues te sale la vena de protección y de ir a ver con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, lo primero sería mantener la calma, intentar actuar rápido, pero pensando en que lo que queremos es proteger a nuestro hijo o a nuestra hija. Y teniendo en cuenta, porque en este momento se nos puede ir el pensamiento a quién es el que te está haciendo daño, qué te está haciendo y por qué, y quién es y qué, ¿no? A centrarnos en la víctima y culpar a la víctima y todo a la víctima. Al final tenemos que pensar que es un problema que necesita intervención del colegio y que necesitamos ayuda para solucionar ese conflicto que está habiendo entre tu hijo, que es víctima, y el acosador. No volcarnos en enfadarnos con el acosador, porque eso no nos va a llevar a ningún sitio, y además tenemos que pensar que por qué está esa persona acosando, qué está viviendo, qué situación está teniendo que le lleve a ser así o a hacer eso, ¿no? Que también tendrá sus dramas personales y su necesidad, al final es un grito de ayuda, ¿no? El tener la necesidad de hacerle la vida imposible a otros. Entonces, mantener la calma y actuar rápido, hablar con nuestro hijo si se ha animado a hablar, intentar sacar toda la información posible sobre lo que está ocurriendo, cómo se está sintiendo, cuánto le está afectando eso. Si nos enteramos por terceras personas, lo mismo, hablar con nuestro hijo, pero sin juzgar, sin decir, ¿y por qué no me lo has contado? Eso es lo último. Ya os lo digo, no os lo ha contado porque le daba vergüenza, porque creía que nadie le podía ayudar, porque no se sentía seguro contándolo. Entonces lo que hay que centrarse es que en ese momento lo sabe y vamos a intentar hacer lo posible por ayudar. No sugerir el uso de violencia para defenderse, porque está muy extendido lo de pues si te pegan tú se la devuelves. Pues no, porque así lo único que hacemos es mantener y fomentar la violencia. Si hay lesiones físicas, muy importante, parte de lesiones. Si hay ir al médico y pedir un parte de lesiones, vaya. Si hay un acoso a través de internet, que podemos guardar pruebas de alguna manera, pues de alguna conversación, alguna cosa, cualquier prueba que podamos tener, hay que guardarla, ¿vale? Porque nunca sabemos si la vamos a necesitar y se va a ser útil en algún momento. Y buscar ayuda psicológica. Si vemos que es algo, vamos a hablar con nuestro hijo o hija, entonces si vemos que le ha afectado, que hay un proceso que necesita trabajar, necesita ayuda de una tercera persona, una ayuda que tú no le vas a poder dar, ¿vale? Porque no tienes los medios, porque no tienes la experiencia para hacerlo. Y esto es muy importante, tanto para la víctima y luego lo veremos también para el agresor, ¿no? Hay que buscar ayuda porque necesitan herramientas para enfrentarse, para procesar todo eso que está ocurriendo. ¿Qué acciones deberíamos seguir? Esto es lo que hacemos con nuestro hijo, ¿no? Pero bueno, pues nos hemos enterado, nos cuentan, esto pues imaginad, ocurre una tarde, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y por dónde empiezo? Y ya me he enterado, he hablado con mi hijo y ahora no sé qué hacer. Bueno, pues lo primero, concertar una cita con el tutor. Tenemos que hablar con el tutor y tenemos que contarle, mira, ha ocurrido esto, tú estás al tanto, qué ha pasado, a ver y ver qué soluciones nos va a aportar, ¿no? Hablamos con el tutor, que no hay soluciones, que no se soluciona ese problema, pues entonces habría que acudir al jefe o jefa de estudios y en última instancia ya hablaríamos con el director o directora. Quiero creer y entiendo pues que en los colegios e institutos hay un plan de actuación en caso de que haya un caso de acoso, ¿no? Y que se ponen enseguida en marcha las medidas para intentar trabajar y solucionar. Pero bueno, que sepáis que un poco esos son los pasos que habría que dar si el colegio no da respuesta.
ya habría que pasar a la Dirección Provincial de Educación, que serían los que tomarían parte en el asunto, pero lo primero que nos piden es que lo intentemos solucionar con el colegio. Entonces, una parte muy importante es dejar constancia de los pasos que se han dado. Pues si ha habido una reunión con el tutor, pues aparecerá en la agenda o en el correo electrónico, pero guardar toda esa información para poder decir, oye, mira, si hemos tenido reuniones con el tutor, con el jefe de estudios, con el director, con todo el mundo y no hemos tenido solución, sigue ocurriendo, sigue dándose el acoso, ¿no? Para que ver qué se puede hacer. Y luego ya en última instancia pues se valoraría si se llevan a cabo acciones legales. Yo ya recomiendo pues si a ver si es un caso muy grave, pues en el que ha habido agresión física y que se quiere denunciar directamente por la gravedad de la situación, ya no porque los demás no cumplan sus pasos, sino porque la situación es grave. Yo recomendaría un abogado, alguien experto en acoso, en estos temas, que los hay, para que nos oriente y nos diga qué hacer y por dónde tirar, ¿no? Pero que vosotros tengáis una idea. Si estamos hablando pues de una persona que insulta constantemente a nuestro hijo, vamos por primero hablar con el tutor. Si es un caso muy grave, que creemos que nuestro hijo está en peligro y que casi lo que nos sale es mañana no vas al colegio hasta que esto no se solucione, pues entonces ahí ya sí que la situación es grave y habría que ver qué acciones legales se llevan a cabo, ¿no? Que tengáis un poquito de idea. Luego también, si alguna vez tenéis dudas, pues alguna situación que no sabes muy bien si no, qué hacer, por dónde tirar, está la Fundación ANAR, que es la Fundación de Apoyo a los Niños y Adolescentes en Riesgo, que además es la que lleva el teléfono para que los chavales puedan llamar si están sufriendo acoso. Os recomiendo que os metáis en esa página, incluso enseñarle teléfono a vuestros hijos e hijas, porque a lo mejor no se sienten en confianza de contar algo a vosotros, ni contárselo a alguien en quien confíen, pero sí llamar a un teléfono en el que saben que alguien está ahí para ayudarles específicamente para eso, ¿no? Y les pueden dar soluciones o herramientas que nosotros no somos capaces. Hay un teléfono para ellos y está el teléfono también para padres, madres, gente cercana, pues que tengáis dudas. Están esos dos teléfonos. Está la página web de anar.org, que ahí pues tenéis un montón de información y también tenéis un formulario por si queréis completar, se puede contactar también por correo electrónico. Entonces, bueno, que sepáis que hay sitios a los que acudir y que también creo que es importante que los chavales sepan que hay sitios a los que ellos pueden recurrir si ven que hay una situación que se les ha ido un poco de las manos. Bueno, punto complicado. Mi hijo es agresor, ¿qué hago? Bueno, en este caso es una situación difícil que tu hijo sea víctima, pero enterarte que tu hijo es un agresor, pues un acosador, que es muy complicado, ¿no? Entonces lo primero, investigar qué está ocurriendo, qué ha pasado, porque a lo mejor te has enterado por una tercera persona o te has enterado por algún comentario de tu hijo. Entonces, hablar con el centro, hablar con tu hijo, prepararse para recibir críticas de tu hijo, entonces, o tu hija. Hay que tener un poco mente abierta y escuchar mucho, escuchar todo lo que te tienen que decir para intentar entender la situación, ¿no? Yo sí que la recomendación sería no te pongas a la defensiva, porque lo primero que tienes que intentar es saber qué está ocurriendo, con todo lujo de detalles, con todos los detalles que te puedan dar, ¿no? Porque aquí ya no se trata de posicionarte a favor de tu hijo o a favor de la víctima, es que no es una cuestión de posiciones, es una cuestión de hay un problema y hay que solucionar, ¿no? Pues si nuestro hijo o hija está manifestando conductas agresivas con otros compañeros, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué puedo hacer yo para que eso pare, ¿no? Yo creo que sería lo que nos tendríamos que meter un poco, ¿no? Buscar ayuda psicológica, porque si ha llegado a un caso extremo, pues seguramente la necesitará, igual que la víctima. Ahí tenemos a una persona que no sabe cómo relacionarse con otros, que lo hace de manera violenta. Enseñarle a manejar la frustración y la agresividad de la mejor manera que podamos en casa, pues no permitir conductas agresivas, darle alternativas cuando esté enfadado, mucho ejemplo en casa, ¿vale? Y animar a reconocerle los errores, a que reconozca los errores que ha cometido y a que pida perdón.
Bueno, yo creo pues de una actitud colaboradora también pues con el colegio, con toda la gente que esté en contacto con tu hijo o hija y bueno, intentar sobre todo conocer las causas de lo que está ocurriendo y ponerle solución, es el objetivo, ¿no? Ponerle la solución mejor para todos. Y bueno, mi hijo o mi hija presencia acoso escolar, ¿qué hago? Si nos cuenta, oye, mamá, oye, papá, mira, es que estoy viendo que en clase se están todo el día metiendo con un chico y le hacen el vacío y cuando hacemos algún juego lo dejan a él al último siempre, no lo tienen metido en el grupo, no, en el grupo de WhatsApp, así, ¿no? Pues vemos ahí detalles. Bueno, pues hay que animarles siempre. Un poco aquí estaría toda esa prevención que hablábamos antes, nos la traemos también a qué pasa si presencia acoso escolar. No mostrar indiferencia. Que no muestren indiferencia a ellos y no mostrar indiferencia a nosotros. Si vemos detalles, hay que decir, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Hay acoso, se está dando de la otra persona. Hablar con él o con ella sobre el tema, qué ocurre, conocer detalles, saber qué pasa, quién es la persona, porque a lo mejor es un caso grave y nosotros tenemos que directamente hablar con el tutor o con el padre o con la madre de la víctima y ver qué se puede hacer, ¿no? Empezar, iniciar esos pasos para ponerle solución. Ayudarle a empatizar con la víctima si nos cuenta que a lo mejor le insulta de vez en cuando y luego la otra persona se queda, la víctima se queda así como muy afectada, pero no le dice nada. Pues a lo mejor le podemos animar a que vaya a hablar con esa persona y que le diga cómo se encuentra, qué le pasa, cómo está viviendo todo esto, ¿no? Hacerle conocedor de las consecuencias del acoso, que sepan que no es normal, que eso no es normal, que nadie tiene por qué pasar por una situación así. Luego no animarle a utilizar la violencia para defender al acosado y hacerle muy consciente de que si le animamos a que sea defensor, ese observador defensor, que no se ponga en peligro, que se involucre de una forma segura, ¿no? Que esté seguro de que no se va a poner en riesgo, porque al final lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestro hijo de que se convierta en posible víctima. Y por supuesto pues informar al centro, si está en nuestra mano hacerlo, informar, ¿no? Un poco la idea sería que transmitirle que no se calle ni se posicione del lado del acosador, sino que apoye a la víctima todo lo que pueda y luego nosotros por nuestra parte también intentar hacer algo para ver qué ocurre ahí. Y bueno, hasta aquí todo lo que creo que necesitáis saber para actuar, ¿no? En estos casos de manera preventiva y una vez que ya sabéis que está ahí, porque estar ahí está ahí. Y ya os digo que he tenido la oportunidad de dar esta charla a un grupito, directamente a un grupito muy pequeño, y de esas poquitas personas, 2 me contaron vivencias de acoso. 2 chavales pues me contaron lo que les había pasado, ¿no? Que ellos también en un pasado pues habían tenido esa situación en la que pues alguien se metía con ellos o les hacía un poco la vida imposible y cómo lo habían vivido, pues si tenían amigos que al final les ayudaron a salir o a conseguir, ¿no? Que la víctima no estuviera, el acosador no estuviera todo el día encima de ellos. Entonces, si en un grupito tan pequeño había 2 que se animaron a contarme, seguro que hay muchísimos más casos que están ahí y que muchas veces se normalizan y se mantienen, otras llegan a casos graves en los que es necesaria una actuación, pero bueno, que es una realidad y que es importante que también les demos las herramientas para que ellos sepan qué hacer, sobre todo herramientas para que actúen y también tenerlas nosotros, ¿no? Saber qué es lo que ellos pueden necesitar para apoyarles y ayudarles. Creo que he tocado un poquito así todas las situaciones que nos podemos encontrar, desde que sea nuestro hijo el agresor hasta que sea el observador, que creo que es algo muy frecuente. Y bueno, mucho hincapié en la empatía, ponerse mucho en el lugar de la otra persona, creo que es lo que hay que transmitirles, trabajar las habilidades sociales, que la agresividad no es una opción en la forma de relacionarse con los demás, no debería ser la valla, y no normalizar. Los insultos, hacer el vacío, desprecios y todas estas cosas. Entonces, bueno, espero que os haya sido útil. Agradeceros que hayáis llegado hasta aquí y me estéis escuchando y me estéis viendo. Y nada más, muchas gracias.